Hola, no soy un holograma. Tampoco significa que Darío se enmascaró ni cambió de preferencia de género. Soy Alejandra Matus y estoy reemplazando a Darío, que además estuvo de cumpleaños y no se lo celebramos. Así que le vamos en honor, este va a ser mi regalo para Darío, conducir su programa tan querido y tan preciado. Vamos a celebrar otro cumpleaños también, ya les vamos a informar, pero lo que me toca decir hoy día es que estamos en un mundo de indefiniciones, de abstinencia, raro en la política, porque en general uno espera que la gente corra. Han corrido 96 personas a inscribirse en el CERVEL que quieren postular a la presidencia de la República y hay varios partidos de gobierno, la mayoría, que todavía no se deciden, todavía no manifiestan quién va a ser su líder para las próximas elecciones presidenciales, entre ellos el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Aquí tenemos un representante que le vamos a hacer preguntas al respecto, pero mientras esperamos esa definición están pasando también otras cosas, se sigue moviendo el caso de Hermosilla y de todo eso vamos a conversar con nuestros contertulios en un nuevo y espero último Provócame, conducido por mí. Bueno, lo primero es que lo valiente no quita lo cortés, o lo cortés no quita lo valiente. Tenemos que saludar a el señor Barraza, que cumple la misma edad que Darío. Y no nos quiere decir cuál es. No les voy a decir cuál es la edad. Hoy día cumplo 25 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! Cumplo, con una edad mental bastante más pequeña, tratando de que la edad fisiológica también sea pequeña, pero cada vez más difícil. Ayudándote a sentir, porque tenemos hijos de la misma edad. Y con responsabilidades, sí, como dices tú, Alejandra, con hijos, en este caso con una hija, que el cuerpo demanda mucho energía física. Demasiado, así, pero bien sí, contento de cumplir esa años con una hija. Qué bueno. Con mi hija. ¿Y tu única hija, entiendo? Mi única hija. Sí, más desafiante todavía. Sí. Porque si la embarráis, no hay reemplazo. No hay alternativa. ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Muy bien, Ale. Gracias. Un agrado tenerte el día de hoy acá en el lugar de Darío, a quien le mando un abrazo y un saludo porque no sabía que estuve de cumpleaños el sábado pasado. Así que, Darío, te queremos mucho, te mandamos mucha buena vibra en tu nuevo año. Y a usted, querido compañero Marco, también le deseo un gran nuevo Muchas año gracias. en su vida, que sea lleno, pletórico de éxitos profesionales, partidarios y, lo más importante, que tenga muy buena salud. Exacto. Muchas gracias. Dure... Y yo le mando también un abrazo a Darío a la distancia en su cumpleaños. Un abrazo, querido Darío. Y que le dure la salud muchos años más. Pero también le deseamos que candidato o candidata, no le vamos a desear candidato o candidata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este periodo de abstinencia y de espera tan larga en las distintas tiendas del oficialismo? ¿Cuál es el ajedrez, Marco? O sea, yo lo que puedo decir es que no es solo el Partido Comunista, pero solo se editorializa con el Partido Comunista el que aún no tiene una definición respecto de su candidatura presidencial. Bueno, para que ya dijimos, ya son tres. Sí, pero el Frente usted, Amplio claro, no ha definido aún, el Partido Socialista no ha definido aún y el Partido Comunista no ha definido aún. En mi opinión, eso, lejos de ser una situación problemática en términos ciudadanos, en términos de abre más expectativas. Si uno hace un contraste entre la derecha y los partidos de gobierno están vitalizando su discurso y su propuesta electoral a nivel nacional, generando expectativas. Y eso le hace bien a las primarias del oficialismo. Yo echo de menos, creo que en el caso de los comunistas sí lo estamos haciendo, es un debate también programático, en el entendido de establecer cuáles son las principales prioridades para los próximos 4 años. Pero en el caso de la derecha, lo que uno observa es deterioro y fragmentación. Estaba leyendo que Kaiser y Kass rechazan las primarias.
Entonces, la candidata Belén Matei solo parece ella también de manera ambivalente respecto, porque no es taxativa. Yo creo que hay mucho temor sobre el incremento de Kaiser en las encuestas. Sí, bueno, ese temor es compartido no solamente por la oposición, me imagino. Pero ya vamos a hablar de la derecha. Hablemos ahora de qué pasa en la tienda oficialista. Es cierto que, digamos, vamos a hacer un voto de fe que los partidos se han demorado porque están en discusiones programáticas, etcétera. Pero también es cierto que se ha anunciado o que ha habido la expectativa de que en una reunión X o la siguiente reunión, que el fin de semana tal se iba a resolver el tema y no se ha resuelto. ¿Qué piensas tú, Rodrigo? Yo desdramatizaría un poco el asunto en el sentido siguiente. La fecha para inscribir la primaria, si mal no recuerdo, a fines de abril, no sé el día exacto. El 31, si no me equivoco. Y yo con mis horas hombre de trabajo en la política, que no son muchas, pero ya me tocó una negociación en... ¿Se acuerdan de Unidad Constituyente? Para el Sí. proceso constitucional número 1 y para la elección de gobernadores. Bueno, ahí estuvimos. Y me percaté al final de que es parte del juego esto del ajedrez de los partidos políticos. Legítimamente mueven sus piezas en los últimos 3/4 del De la periodo, carrera, de la claro, carrera. claro. Incluso más. Yo pequé de novato en esa negociación y yo me desesperaba al inicio. Yo estaba en Ciudadano en ese momento. Y yo decía, ¿cómo no avanzan? Y era llegar un mes completo, de lunes a domingo. Nos sentábamos en el Partido Socialista y Elizalde se iba a fumar un cigarro, estaba Fuad Chaín en la Democracia Cristiana. Fuad Chaín salía y se iba todo el día. Pepe Toro del PP también salía. No Y tú había... no entendías nada. Yo decía, pero venía como de la perspectiva de, bueno, ¿por qué no avanzamos? Estamos acá perdiendo el tiempo. Bueno, raya para la suma, para Efectivamente estaban perdiendo el tiempo. Efectivamente estaban perdiendo el tiempo de manera de adrede, pero inteligentemente desde una perspectiva de movimientos de piezas de un ajedrez procesal. Saquemos la abogada, ya vamos a hablar político. de eso, sí. Un ajedrez político de toma de decisiones que entiendo es parte de la esencia de una negociación y de una definición presidencial. Ahora, si hubiera un líder definido de cada partido, no me cabe duda que ya lo habrían promovido. El Frente Amplio, por ejemplo, ahí escasean líderes y le están teniendo que O pedirle... sobran, pero los que, o sea, me imagino que una figura como Bodanovich es un líder Sí, pero él ha sido apetecido. bastante franco en decir Claro, de por que eso no hay. hay sobran, pero no quieren. Claro. Y por tanto requieren más tiempo de su definición y me parece que en la primaria va a haber una persona, un candidato o candidata del Partido Comunista, alguien del Frente Amplio, va a estar Vlado, va a estar la Carolina Toá, espero que esté la Democracia Cristiana y va a estar probablemente alguien del Partido Radical, no me cabe duda, y ahí en un mes va a haber campaña, debate y vamos a tener el tiempo de poder ponderar las ideas de progresistas de cada uno de los lados. ¿Tú crees que también va a haber un candidato de cada partido o pudiera darse el escenario dos bloques, uno con Carolina Toá, el otro con alguien que se podría resolver y que podría ser Yo creo Janet que es Jara? prematuro aún establecer que van a ser dos candidaturas. Ya. Creo que el debate en el Frente Amplio, si no hay conclusiones, porque aún no hay una posición unitaria que convoque a todos respecto de un nombre o no nombre. En el Partido Socialista, indistintamente de que... Ese partido está interesante. Ese partido me refiero a ese juego. Sí. El Partido Socialista El está Partido muy Socialista yo creo que se debate, o sea, el pragmatismo podría hacer prevalecer la idea de apoyar con rapidez a Carolina Toá. Sin embargo, estamos hablando de un partido que además uno tiene la certidumbre que Carolina Toá llega hasta la primera vuelta. Entonces, de buenas a primeras, depositar expectativas y no llevar candidato o candidata propia también es riesgoso. Más aún en el Partido Socialista, que ha tenido la mayor cantidad de presidentes en la historia de Chile. Entonces, esas consideraciones también pesan. Está hablado por su parte. Yo me imagino que fue el primero en anunciarse como candidato presidencial de las primarias, por lo tanto sería básicamente una inconsistencia no
no presentarse. Le haría muy mal en el entendido de su proyecto o del proyecto que encabeza en el Partido Liberal. Y creo que los partidos, así como están discutiendo en el caso del oficialismo la conformación de una lista o más de una lista, idealmente una, parlamentaria, que da mayor electividad, también están debatiendo principalmente sobre los términos de referencia que debiesen prevalecer para efectos de las primarias. Entonces, un mes, o sea, estamos a 25 de marzo. Ya un mes todavía. Un mes. Y un mes en estas definiciones Es es una harto. eternidad. Sí, es una eternidad. Es mucho. O sea, el sentido de la oportunidad en política prevalece muy fuerte. O sea, puede cambiarse una decisión abruptamente. Ahora, en el caso de los comunistas, yo creo que nosotros lo que prevalece como idea central es tener una candidatura que sea altamente competitiva, que nos permita enfrentar este proceso con expectativas de ganar y de liderar e incidir, y esto es muy importante, incidir en la izquierda, en la centroizquierda y en el progresismo, que es la coalición que está gobernando. ¿Cuánto ha interferido en ese proceso las jugadas de Carolina Toá respecto de insistir que le incomodaría una elección como precandidato de Daniel Jadwe? Yo creo que ha incidido bastante poco, no creo que sea incidente. Lo que sí creo que es molesto, porque el sentido común, la racionalidad en política, más que el sentido común, que prevalece siempre es que cada partido de manera autónoma y con su capacidad de deliberación define quiénes son sus cartas presidenciales, cartas parlamentarias, y tener comentarios intrusivos respecto de otro partido no es correcto. O sea, nosotros Pero ojo que Carolina no dijo, no se mete en la definición de quién es. No, pero es un juego de palabras. Pero mira la diferencia. Es un Blado, mi candidato, tomó una definición de no vetar a nadie en la primaria. Eso implica de que si de él dependiera, estaría una primaria completa desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, a diferencia de Carolina Toá. Pero, Marco, no podemos obviar el elefante en la habitación, que es el tema de Venezuela en relacionado al Partido Comunista, y que es algo que genera, para que la gente nos entienda, el elefante en la habitación es esa analogía de que nadie ve que hay un gigante en la habitación y todos nos hacemos los locos. Hasta que alguien lo nombra. Es un tema. Mira. Y me parece que Mira. Yo creo que poner... que va a hacer ruido eso. Yo creo que no es sano que un partido le quiera imponer a otro partido mecanismos, formas y decisiones. No es sano. Nosotros no lo hacemos con el PPD. Esperamos que el PPD tenga la misma racionalidad y no lo haga con nosotros. Pero el PPD se puede estar cobrando del veto que tuvo en la anterior primaria. Pero eso fue la predignidad, no fue solo el Partido Comunista, y si es que fue veto, porque no me consta que así haya sido. Lo que sí creo es que cuando uno decide... A ver, ¿cuál es la premisa central? Que las primarias son fundamentales para generar una posición de mayoría a nivel nacional. Si no hay primarias, o sea, la desventaja a la derecha es que la derecha en estos momentos no tiene posibles primarias. Y eso le resta competitividad, le resta calidad a la propuesta política, le resta expectativa ciudadana. En el caso de los partidos de gobierno, el tener primaria es clave para generar una condición de mayoría. Ya, si uno concurre a las primarias, concurre con una posición unitaria. Sí, pero por eso mismo es importante este tema, Marco. Pero por lo mismo, si uno concurre, entonces no hace especulaciones, no incurre en frases reiterativas que generen controversias. O sea, aquí el momento político lo que obliga es a tener propuestas, no polémicas. Oye, en otras palabras, desde el progresismo le gritamos al Partido Comunista un SOS. Definan de que Venezuela es una dictadura. Eso va a generar agua abajo un trabajo mucho más mancomunado. Nos vamos a ahorrar tantos problemas porque desde la democracia cristiana hasta el PC habitamos el mismo barco que se llama justicia social.
Unos lo quieren hacer andar a 20 kilómetros por hora, otros a 60, pero vamos en el mismo barco que se llama justicia social. Pero el tema de Venezuela, Marco, es tan importante. Mi candidato tomó una definición, o al menos lo que ha dicho hasta ahora. Pero yo entiendo a Carolina Toá que diga lo que dice, porque si de mí dependiera, si yo fuera el candidato, a mí me sería muy difícil que me ganara el Partido Comunista y ponerme detrás del candidato comunista que dice que en Venezuela no hay una dictadura. Cuando es un tema tan relevante en la historia de la humanidad, las dictaduras, y que está trayendo tanta consecuencia en Chile, la migración venezolana. Yo creo que la inteligencia política en este caso obliga a no incurrir en el error de venezolanizar el debate. Y nosotros no lo vamos a venezolanizar. Pero es que a foro que vamos, Marco, a foro que vamos, esto sale. Si es un tema, sector de la coalición quiere insistir en eso, se va a encontrar con un debate que no existe. No, pues ahora, sí existe. Pensemos en el ajedrez porque está, digamos, por supuesto, marcar posiciones, qué posiciones marcar es una decisión política, pero pensando en un juego de ajedrez en que Carolina Toá intenta maximizar su posición como posible candidata electa en esa primaria, ¿le conviene a Carolina Toá digamos, tocarle la oreja al Partido Comunista y ponerlo a la defensiva, en la defensa de Daniel Jadwe, y eventualmente eso pudiera perjudicar la postulación de Jara? Yo creo que el debate interno del partido transita con otras frecuencias, en otras dimensiones. El sábado recién pasado estuvimos debatiendo sobre programas, sobre las principales ideas para el país, las prioridades, porque uno puede debatir de mucho, pero tiene que establecer prioridades. Y vamos a seguir con ese itinerario. No vamos a incurrir en el error de querer problematizar una situación que no es real, que no está presente en el debate partidario, que no está presente en el debate nacional, porque la gente lo que está esperando es un debate de ideas, de unidad, de programa, no polémicas. ¿Tú no crees que hay un juego de ajedrez separado o en que esto es un instrumento para o una manifestación legítima de una posición? Mira, este tema ha sido el parteaguas entre Marco y yo en este programa, que lo hemos abordado súper de manera respetuosa y amistosa, pero la gente se ha dado cuenta. De hecho, un programa de cuando Maduro ocurre la situación de la elección de Venezuela, la foto era Marco y yo con, creo que Maduro al medio. Pero esto es muy importante. La literatura de ciencia política da cuenta de que los partidos que juegan al margen de las reglas de la democracia hay que dejarlos fuera de lugar, fuera de juego. Dejarlos fuera de juego en la práctica es no ir a una primaria con el Partido Comunista. Porque si gana el Partido Comunista, ponerse detrás de ellos respecto a un partido que se ha mostrado ambivalente con una dictadura tan evidente y que ha traído tantas consecuencias negativas al país, es una definición que excede por mucho el ajedrez político. Y yo sí quiero rescatar algo del PC, que yo lo he dicho en foros cuando a mí me torean porque usted está con un gobierno con el Partido Comunista y usted es del Partido Liberal. El Partido Comunista ha demostrado en la historia chileno, de que es un partido que se apega a las reglas de la democracia, total y absolutamente, y que fue perseguido, sus militantes fueron perseguidos, y siempre ha abogado por una solución pacífica a los problemas y dentro del margen de las reglas de la democracia. Yo eso lo rescato. Pero esta indefinición no es baladí, Marco, y yo respeto lo que ellos definan personalmente, pero tampoco se le puede pedir a un socio de la coalición que haga oídos sordos y se tape los ojos y diga que no, es problema de ellos. No es problema de ellos, es problema de todos. Este tema ha generado un problema muy grande y sería altamente deseable. Yo sé que uno no le puede dar consejo a otros partidos, menos de un partido que es infinitamente más chico que el Partido Comunista, pero creo que si tomara una definición de la que yo dije sobre el ítem Venezuela, todo fluiría muchísimo más fácil. Si al final ambos, el Partido Liberal y el Partido Comunista, buscan lo mismo, que es mejorar las condiciones de vida material de las personas, abordar las desigualdades sociales y económicas. Bueno, creo que las posiciones suficientemente claras. ¿Cómo ven la definición de primaria o no primaria? Primarias con Jimena Rincón y alguien más.
en la derecha, o la posibilidad de la derecha de aprovechar su momento e ir unidos desde la extrema derecha hasta la derecha tradicional. ¡Momento! Llegó Valeria. Bueno. Llegó Valeria. Muy bien. Le damos la bienvenida a Valeria Cárcamo, que se nos había quedado atrapada en el tráfico y las calles de Santiago. ¿Cómo estás? En Santiago es complicado para llegar. Demoré más en llegar acá desde Santiago que de Viña del Mar. Bueno, como Chuta. dice mi abuelita, entonces uno se levanta más temprano, sí, pues, yo dije mijita. no voy a pelear con nadie porque es toda mi responsabilidad. Exacto. Pero dicho eso, yo le debo Sería tener... una patudez si te pusieras ahí a pelear. Exacto. O sea, yo exigiéndole algo que se apure y me dice, ¿No "Yo se te quedaste vino dormida en tú". el auto con la diputada? Claro. No, No le O sea, queríamos tenía tocar el tema, pero bueno, lo vamos cuente. a tocar. Pero sí quiero Perdón. decir que porque hoy día me quedé dormida, lo voy a decir. Entonces venía viajando de Viña y yo dije, ya voy a grabar poco, pero no importa. Y eso es querer el proyecto. Claro. Porque Exacto. viajar 1 hora y media y después 4 horas de Santiago con el Uber para acá. Valeria es la nueva Retic. Sí, lo soy que la Retic nueva fallaba el Retic. año pasado, ahora doña Valeria es la que Retic está fallando. siempre nos ha fallado y siempre va a fallar. Pero Oye, ahora yo igualé la Voy cancha. 3-0. Exacto. Voy 3-0. Valeria. Terrible. Está de cumpleaños Marco Barrazo. ¡Sí! Sí. ¡Feliz cumpleaños, Marcos! Muchas Las guaguitas. gracias. ¿Cuántas guaguitas comiste? Eso no se cuenta. Hay una torta de La guaguitas. torta de guaguitas. Eso no se cuenta. Valeria, ya tratamos el tema extensamente de las indefiniciones en el oficialismo por precandidaturas presidenciales, así que te queremos dar la palabra para que nos cuentes la neta de lo que está pasando en el Frente Amplio, o también están en discusiones programáticas. Mira, hoy día tenemos una diputada chocada por estar curada, así que en el Frente Amplio está todo pasando. Probablemente, claro, va a ser un poco porque la diputada Consuelo Veloso chocó en la madrugada, debe haber sido, la madrugada, en Viña del Mar por perseguir a un delincuente que un supuesto robo y lo siguió y chocó. Excelente. Y ella estaba con alcohol en el cuerpo. Entonces, claro, ella en sí no es militante del Frente Amplio, pero es independiente. El Frente Amplio la llevó para ser parlamentaria, entonces para mí igual Frente Amplio, ¿ya? Sí. Entonces, para la interna, porque yo podría decir, ya, pero ella no es militante, ya, pero hay que dejar las cartas O sea, honestas sobre la igual- mesa también. igual lo po. votaste por esa ficha. Obvio que sí. Sí. Pero ahora esto mueve igual la interna porque Frente Amplio también apoya candidaturas independientes y siendo Consuelo independiente por Maule, yo no creo, y no quiero poner decisiones sobre la mesa, pero desde ya cuenta con mi voto en contra, no creo que el Frente Amplio le vaya a dar el cupo para ir como parlamentaria. Y es porque yo creo que Chile hay cosas que no perdona y manejar en estado de veredad sabe que uno, o sea, su carrera política, o sea, muere en ese sentido, po. Pero porque pasó anteriormente con la Javiera Pará, creo que también tomó una copa de vino, iba candidata y eso también se fregó. Entonces, yo creo que ahí están pasando algunas cosas. Voy a repasar en mi mente si hay algún parlamentario en ejercicio político, en ejercicio que haya sufrido esa afrenta. Pero lo que nos interesa, es un problema, por supuesto, que tendrá que resolver el tema de la diputada, pero lo que nos interesa es saber qué pasa con los precandidatos presidenciales Sí. o ya se desordenaron con este evento. Sí. No. Ah. O sea, esto va igual en carril Sí, aparte. sí. Porque yo soy la candidata presidencial. Tengo 31 No años, es pero mala, igual. no es mala idea. No es mala idea. Además, En no eres este independiente. Chile, cualquiera Sí. puede ser candidato. Hay, weón. hay 90 y tantos. Sí. La cita no sé cuánto. Sí, pero hay, Cita hay, horóscopo también. hay definiciones, sí. Cita tarot. Hay un desafío, yo creo que para el Frente Amplio, porque se ha visto mucho en la prensa que ninguna de las candidaturas del Frente Amplio están a disposición. Entonces, ahí yo desconozco bastante, para no andar mintiendo tampoco, cómo ha avanzado esa negociación de la directiva con las
candidaturas, pero han sumado, porque nosotros tuvimos encuentros nacionales y la militancia levantó nombres. Y entre eso estaba Gonzalo Vinter, Tomás Bodanovich, salió un nombre también de Gael Jomans, para ir a disputar como cartas presidencial. Pero ahí la directiva es la que tiene que decir, ya, compañero, esto es un mandato, ¿cierto?, del partido. ¿Acata la decisión o no acata la decisión? Y eso todavía está en veremos, por lo menos con Gonzalo Vinter, porque no ha dicho ni sí ni no, que ese es un poco la definición. A diferencia de Bodanovich, que dijo que no. Bueno, sí, claro, Tomás, desde antes que se lo propusieran, él había dicho que no. Yo tengo mi resquemoreo un poco con eso, porque estamos viendo el escenario igual presidencial. ¿Usted cree que está blufeando el señor Bodanovich? No, yo creo que no. Yo creo que el Tomás es bastante como serio en Yo sus tengo la decisiones. impresión de que él ha sido consistente y taxativo, no, En ningún no ha momento abrió la generado puerta. dudas. No, en ningún momento abrió la puerta para discutir, pero la gran tensión se genera en Gonzalo Vinter. Nosotros como comité, como directiva, como militancia, salió el nombre sobre la mesa. Encontramos que es un representante del Frente Amplio, ¿sí? Ese es el tema, es un buen representante de lo que es el Frente Amplio. Como su trabajo, su liderazgo, y eso se le reconoce. Entonces, por eso también los militantes lo ponen sobre la mesa. No fue una decisión ni de sector político en la interna, sino que realmente en las discusiones salió el nombre de Gonzalo a nivel nacional. Incluso antes de que saliera el anuncio, apareció en las noticias que la Araucanía había proclamado a Gonzalo Vinter como candidato. Así como el Maule proclamó a la Paulina Bodanovich como el territorio Maule, algo Sí. así. Pasa lo mismo y después ya es como la proclamación de la militancia. Entonces hay una decisión que tiene que tomar, pero hay cartas también Oye, sobre la mesa. paréntesis, me sorprendió la elección de Paulina Bodanovich con tantos votos. En la interna. Sí, Sí. en la interna del Partido Socialista. Yo quería hacer un comentario a propósito de los misceláneos. ¿Sí, misceláneos? Se ha difundido en la prensa que hay 96 candidatos presidenciales inscritos, Me encanta. Sí, sí. pero hay algunos que tienen 60 firmas. O sea, es... Y 8. Y 8, Sí, es bien que- falaz. Es bien falaz. falaz. Sí, es importante Sí. aclarar lo que dice la, Marco. la Están argumentación... inscritos para lograr las firmas. Probablemente pero no los que significa logren las que- firmas claro. serán Sí, 3. lo que pasa es que Mm. se presenta como un argumento más de la descomposición o la Claro. inorganicidad del sistema político. Sí, expliquémosle a la gente Tiene que Sí. circunstancias de que si alguien tiene 8 firmas, claramente no tiene las No te da ni para 36.000 presidente de curso. En no tiene las sí. 36.000 que Sí. requiere la legalidad vigente. Entonces, lo digo para que el argumento, Aquí, la sí. información sea más precisa. Yo creo que la respecto de las duda, posibilidades sociológica es por qué tanta gente, o digamos, síntoma de qué es que haya gente que vaya y ponga su nombre como candidato a la presidencia, tiene la expectativa, no sé, de recibir el dinero que se paga por voto, Así como Parisi, decís. o es problema de salud mental de las personas. ¿Síntoma de qué es? Habría que hacer una evaluación y un análisis del perfil de cada uno de los candidatos y de las candidatas candidatas. inscritas. Pero En algunos casos probablemente remite a consideraciones testimoniales, Mm. en otros casos juicio de realidad alterado, en otros casos proyectos políticos emergentes. Ahora, como sea, el sistema político tiene que tener normas, bordes, umbrales, ciertamente, Claro. pero tampoco puede subestimar la posibilidad que un ciudadano o una ciudadana quiera, si cumple con los requisitos, Se junta sus Pero, 35.000 ser firmas. candidato, claro. candidato. El mismo Claro. sistema es súper... tiene las herramientas para que sea un derecho, evidentemente. Toda persona que se quiera inscribir para ser candidato presidencial tiene el derecho de hacerlo en la medida que tenga más de 35 años y no haya sido condenado a algún tipo de delito que merezca pena aflictiva. Pero una cosa es inscribirse, que es un derecho, y otra cosa es lograr lo que la ley exige posteriormente, que son 35.000 firmas. Sí. Yo estoy seguro que esas 96 personas, 2 o 3 serán las que lo consigan, no más allá de eso. Bueno, más allá de este tema, que es muy interesante, pero tenemos tiempo limitado y estábamos hablando de la definición Oficialista. primaria en la derecha. Ya habíamos salido Ah. del oficialismo. ¿Jara o Jadwe? no, pues si ya salimos del Ya oficialismo. salimos, ya Entremos- hablamos de eso. Ya, ¿Y no dijo nada? Sí, dijo hartas cosas, pero tú te las perdiste. ¿Cuál es el resumen? ¿Jara o Jadwe? No, están Nada, en nada. discusiones. Don Estamos Marcos viendo. Barraza.
No, don Siempre, Marcos nunca Barraza. dando la respuesta, pero respondiéndonos a todos igual. Vamos a Alemania. Vamos claro. a No, Johannes. No hay respuestas individuales. Y en todo caso no tienen valor. Si las hubiere. Qué bien, qué bien. Ya. Salimos del oficialismo. Salimos del oficialismo. Derecha. Alemania. Alemania Hoy nazi. día- Se viene con todo la Alemania nazi. Johannes, Kast y Matei. Población aria. Oye, está buena el... Es que, a ver, Kast, su papá, era nazi, Mm. ¿ya? Con los antecedentes sobre la mesa, él había firmado por el Partido Nacional Socialista Alemán, nazi. Y su hijo ahora quiere ser presidente de nuestro país. Kaiser, no puedo decir que es nazi, pero tiene su o sea, tú lo veí y tiene su línea igual bien nazi, por decirlo de alguna Hubo forma. una entrevista en La Tercera muy interesante de su familia que salió en el verano a mediados de febrero de haber sido. Y él se molestó mucho. Yo soy empático con él porque salió una ficha médica de su madre, por ejemplo. Pero es información pública que está al acceso de todo y tampoco podemos hacernos locos como si no existiera. Y esa información daba cuenta de una familia con unas características de creerse superiores, derechamente. La mamá, de hecho, se cambió el apellido incorporándole estos son Johannes Kaiser von Hohenhagen, así como de Ya. la realeza del siglo XVI de Alemania. Y se incorporaron se cambiaron el apellido incorporando ese elemento, esa palabra con el guión en medio. Y Johannes jugaba a la guerra mundial con sus elementos del ejército alemán de ese tiempo, que eran nazis, efectivamente, como dice Valeria. Y eso ya son dos elementos que te permiten armar un poco el puzzle. Y si bien es cierto, camuflan de que no son nazis, yo quiero seguirles creyendo que no lo son, pero todo parece indicar de que al menos son autoritarios y totalitarios. Y con esto finalizo. En el día de hoy, o en la actualidad, año 2025, cada vez más directamente te están diciendo de que son autoritarios, totalitarios o nazis. El día de ayer salió un video horrible, oficial, de la Casa Rosada de Argentina, negando la dictadura en ese país. Tú tienes al otro ídolo de la derecha más radical, que es Elon Musk, haciendo 3 saludos nazis, donde su hija dijo que era un saludo nazi. La hija de Elon Musk se le dio vuelta y le dijo, oye, este gallo que es mi papá está haciendo saludos nazis. Entonces tratan de camuflarlo, pero yo no sé hasta qué momento lo van a camuflar. La hija transexual que Elon Musk niega. ¿Pero tiene cuántas hijas? No sé, pero Tiene una de como ellas salió... 16, ¿o no? Sí, pues tiene varios hijos Pero e hijas que no con esa reconocidos, billetera no podía reconocidos, tener 100 claro, el tipo por que... fuera. Y solamente agregar, ya, yo voy más allá de Rodrigo. Rodrigo es muy correcto y todas esas cosas. A veces. Y yo sí le pondría... Póngale picante, póngale ají. Le pongo la piocha nazi a Kass y a Kaiser. Se la pongo, absolutamente. Porque yo creo que tener un padre nazi que haya firmado por el Partido Nacional Socialista Alemán durante el periodo nazi y tener familiares nazi, no podéis negar eso, para empezar. Y lo otro es que cuando, independiente de... Pero eso no te vuelve nazi a ti. No, Convengamos. pero no eres un... No te tiráis un discurso... O sea, recordemos de que en la Que no historia sea- chilena, entre el 40 y el 45, el gobierno apoyaba a los nazis. Claro. El gobierno chileno. Por eso, ¿tenemos Estaba que en el ir, eje tenemos de- que ir hasta el apoyo de familiar a los nazis o basta con ver lo que están proponiendo para Chile O sea, hoy día? yo lo pondría de esta manera. Las trayectorias de vida, en este caso las biografías, de alguna manera influyen en las personas. Sea para que repliquen ideas o en su defecto para que hagan Las rupturas. contesten. O hagan rupturas. Claro. A mí me tocó eso. El ejemplo que ponen de la hija de Elon Musk Sí. Sí. es de una ruptura. Claro. No creo que en el caso de los principales liderazgos de extrema derecha en Chile haya una ruptura con esa biografía, sino que más bien en la medida que la sociedad chilena, que la sociedad latinoamericana, que las expresiones globales, mundiales,
han ido legitimando conductas fascistas o pensamientos fascistas, ellos también han ido, digamos, empoderándose en su discurso. En el programa anterior veíamos que uno dispara con pistola y el otro dispara con fusil, legitimando la autotutela, que es uno de los principios que tiene el fascismo en el mundo. El uso indiscriminado de armas en términos de particulares. Ahora, yo me quiero situar, dicho eso, me quiero situar en el Chile presente. Y el Chile presente lo que muestra es que la derecha, lejos, a propósito de sus primarias, de estar en un buen momento, está en un mal momento. Hay una tendencia al deterioro. Ya, hay, digamos, no, o sea, el lugar común es decir que hay una derecha democrática y una derecha extrema derecha, pero yo diría ¿se que le ya puede no, decir derecha democrática? Yo creo que ese lugar común está siendo desplazado. Ya. Porque ¿cómo reacciona Evelyn Matei frente a las diatribas fascistoides de Kass y de Johannes Kaiser? Compitiendo con ideas también que son contracivilizatorias, como restituir la pena de muerte, como poner minas en la frontera. O sea, deja de lado el intento, esa persistencia que tiene un discurso de evidencias, de datos, de números, e incurre en las mismas propuestas para competir. Entonces, yo diría que más allá de que en la historia de Chile han existido derechas con identidades distintas, más social, más populista, en el presente lo que reina es una hegemonía de ideas de extrema derecha, que está empujando a toda la derecha en esa dirección, o que al menos impide que la derecha, que pueda tener una sensibilidad más democrática, se exprese. No tiene espacio para expresarse. ¿Y esta competencia va a llegar a la ruptura o ustedes ven que al final del día esta supuesta portazos y separación? Quiero encontrar información. Esta ficha médica, que es de público conocimiento, porque uno dice, ¿cómo estás hablando de la... Sí. Está publicada... Reportaje de La Tercera. Sí. Baste señalar su delirio de origen divino y real, encontrando su linaje con Carlomagno, señala un documento judicial de la época, llevando a cambiar el nombre de Rosemarie Barents-Hensgen por el de Rosemarie Barents von Hohenhagen. La mamá de José Antonio Kast da cuenta de esta información de público acceso, que tenía un delirio de origen divino, y eso es un elemento incidente para comprender la historia familiar de un candidato a la presidencia de la República que nos debería interesar a todos. Ahí también quiero, o sea, un poco para dar la idea que quería decir. En estas elecciones presidenciales nos estamos enfrentando a un Sebastián Piñera. No. Y lo digo, una derecha, esto es una derecha diferente a la que estamos enfrentando. Sebastián Piñera tenía su más línea acá en Chile, ya, se robó un banco de Talca, algo más chileno, ¿ya? Pero lo que estamos enfrentando hoy en día, una derecha, yo siento, y ahí puede ser entre acá en la mesa, tienen un punto en común. Pero sin analizar eso, es sumamente grave que no podemos dejar pasar que su historia familiar condice su comportamiento actual político. O sea, el que José Antonio Kast haya tenido un padre nazi, ¿ya? El que Johannes Kaiser le gustaba cuando chico vender esvástica y jugar con monitos de la Segunda Guerra Mundial, nazi. El que Evelyn Matei haya tenido un padre como general de una dictadura en Chile, o sea, totalitario, los une en el discurso a ellos por igual. Eso puede definir mucho para la segunda vuelta, pero los une, porque hoy en día la derecha que estamos enfrentando no es una derecha cualquiera. Es una derecha de sentido de superioridad por sobre el pueblo de Chile. Porque yo podría apostar que Johannes Kaiser se siente más alemán que chileno. Y Kast lo mismo, más alemán que chileno. Matei, más chilena que alemana, porque su padre fue líder de una dictadura sangrienta en Chile. Pero los une el totalitarismo. Entonces, nosotros no podemos hacer caso omiso en el debate político en su momento, porque no son personas, posterior a lo que hicieron sus familias, no se hicieron parte de organizaciones de protección de derechos humanos del mundo. Ninguno de ellos. Incluso Johannes Kaiser y Kast apoyan la liberación de Krasnov.
quien está condenado a más de 1000 años por vulneración de derechos humanos. Evelyn Matei ha dado pie a ser pinochetista. Y eso significa ser pinochetista, justificar un golpe de Estado con el asesinato de chilenos, no de alemanes, de chilenos. ¿Ya? Y los regímenes nazis totalitarios, lo primero que persiguieron fueron los que pensaban diferente a ellos. Eso fue lo primero, hasta terminar con el exterminio judío, con otro justificativo de linaje. De linaje. O sea, escuchemos lo que dice el informe de la mamá de Kaiser. Ella se creía superior, más en la línea de sangre de Carlomagno, Sí. ¿no me equivoco? Delirio de origen divino Delirio. fundado en Carlomagno. O sea, la madre de Johannes Kaiser creía ser de un origen divino. ¿Tú le darías la presidencia de un país democrático republicano a alguno de esos tres personajes? ¿Con quién confiaría más? Yo creo que con Evelyn Matei confiaría más porque tiene partidos políticos detrás que le dicen, oye, bájate de la nube. Pero los otros están en un delirio. ¿Y qué pasa si obtienen el voto de la ciudadanía? Mira, o sea, sería un escenario absolutamente Trágico. trágico para Chile. No tendríamos un revival de un Estado fascista. Ahora, yo creo que afortunadamente la cancha no está jugada a favor de la derecha y de la extrema derecha en Chile, más allá de que hay un crecimiento real, observable, evidenciable de posiciones de extrema derecha y que tienen correlato con sectores sociales. O sea, porque permean, influyen, inciden y se retroalimentan. Dicho eso, yo si me remito a las declaraciones de las autoridades de la derecha, a Evelyn Matei le preguntaron si creía que debían hacerse primarias de la derecha y ella dijo que estaba disponible, pero así bien a la pasadita. O sea, Sí. porque yo creo que ella tiene un temor real y es un temor que se evidencia en las encuestas, sin perjuicio que ayer salió una encuesta de CADEM que decía que Kaiser se había Se ha estancado. estancado, pero bueno, La es encuesta cadena. de la Cosa Nostra no muestra estancamiento, muestra crecimiento de Kaiser. Entonces, no creo que haya primera vuelta. No, perdón, no creo que haya primaria. Primaria. No creo que haya La primaria. derecha. Yo creo que ni a Kaiser ni a Kass, en su ánimo estratégico de perspectiva a largo plazo, le conviene tener primarias. Bueno, lo han dicho en todos los tonos que no va a haber. ¿Y en segunda? Pero en Sí, segunda pasa se Es Matei. que en segunda vuelta es otro cuadro político, lo que prevalece es el sentimiento de unidad de la derecha. Claro, Evidentemente, obviamente el la van a sentido apoyar. clase. El sentido de clase se cohesiona. Claro. Pero ese es otro cuadro, es otro escenario. O sea, yo creo que hay que visualizar el proceso electoral en primarias, en primera vuelta y en segunda vuelta. Y cada una tiene momentos y reflexiones distintas. En ese sentido, no sé cuánto tiempo nos queda. Son las 12:10. 12 días, ya se tiene que ir Sí. Marco. Pero antes que se vaya, ¿no está perdiendo tiempo el oficialismo esperando definiciones, tal vez mirándose quién va a poner cada quien? Porque las candidaturas, es cierto que hemos tenido casos de candidatos resueltos a última hora que han ganado la presidencial, pero también las candidaturas requieren un despliegue y requieren un tiempo de campaña para madurar. ¿Está perdiendo tiempo el oficialismo ante este cuadro dantesco que ustedes mismos señalan de ganar la derecha o con el apoyo de la ultraderecha? Yo creo que no, porque bueno, puedo equivocar, pero tengo una certeza que raya en lo absoluta de que va a haber primaria. Y al frente creo que no va a haber primaria. Y una primaria va a ayudar bastante a exhibir debates, ideas, diferencias, y eso que va a tener el progresismo va a ayudar bastante al frente de que no van a tener, creo yo. Yo me pliego absolutamente a lo que mencionó la presidenta de mi partido, Constanza Martínez. El Frente Amplio va a tener una carta sí o sí a la primaria. Y vamos a impulsar una primaria de izquierda, absolutamente. Claro que ahora que el PPD tiene a Carolina Toá, ella está aprovechando el escenario electoral. Y me parece bien, es estratégico. Pero, por ejemplo, Vlado también se anunció como hace 4 años, pero no ha aprovechado tampoco el tiempo que ha tenido desde su nombramiento. Oye, 3 meses. 3 meses. Hace 4 años. No, es que espérate. Es que, La media raya de pintura. Sí, pero es que yo quiero citarla. A ver, Sí. para nada es un misterio que Vlado el candidato de los Partido más Liberal. pequeños, de un partido de los más pequeños de la coalición. Pero Vlado ya en la encuesta de UDD,
marca más que Jimena Rincón, marca más que Franco Parisi, marca más que candidatos presidenciales que Alberto Undurraga, que son de partidos mucho más grandes, que son figuras que vienen ya hace años estando en la papeleta como si fueran a una elección presidencial, y es bastante importante. Y la encuesta La Cosa Nostra estableció que Vladimir Orsic tenía 17 puntos porcentuales en una elección que salía tercero y le ganaba a José Antonio Cast. Acá tengo la lámina que voy a exhibir luego de que ustedes Lo contraargumenten. importante Ya. son la Pero- medición respecto a las primarias. Pero vamos ¿no? al punto, De porque igual ese no era el manera, punto. claro, de el igual punto manera, era... o sea, si tener más porcentaje que El punto que era un si se candidato. está perdiendo el tiempo o no. Yo no creo que se esté perdiendo el tiempo. Ya. Yo creo que, a diferencia de la oposición, que tiene una retórica confusa, en deterioro, fragmentada, que se niega a las primarias, en consecuencia se niega a un escalón del proceso democrático, el oficialismo, los partidos de gobierno están generando expectativas, están animando un debate público. Y yo creo que eso se va a traducir en más votación para las primarias. Sí, solamente terminar lo que había mencionado. Lo que había mencionado la presidenta del Frente Amplio, vamos a ir con una candidatura sí o sí del Frente Amplio a la primaria, vamos a ir a competir en una primaria en lo posible abierta de izquierda y quien gane esa elección, nosotros como Frente Amplio nos vamos a plegar. Si es la candidatura del Frente Amplio, si es Toa, si es la ministra Jara del Partido Comunista, nos Si vamos es a Jadwe. plegar. Si es Jadwe, absolutamente. Si es Jadwe, nos vamos a plegar detrás de la candidatura que gane la primaria y acá a ganarle a la derecha fascista que está avanzando y ponerse a disposición. Último minuto para hacer un comentario breve sobre Sí, es las claro, obvio. nuevas investigaciones en torno a los nombramientos judiciales, incluyendo a diligencias sobre un asesor de Piñera que ahora es asesor de Evelyn Matei. Me encanta que esté a cargo de la agenda de la Evelyn Matei. Ya, el loco, ¿cómo se llama? Urquizar. Urquizar. Pablo apareció, les cuento. Pablo, asesor de la Evelyn Matei en materia de seguridad, ¿cierto? Para su campaña. Y ahora le hicieron un allanamiento por estar involucrado en el Todavía no caso. se lo hacen porque... Pero ya está anunciado O que sea, se lo pidieron, pero el tribunal había un Ya. problema de forma que no Por no, caso no lo Hermosilla, autorizaron. ¿no? Por el caso Hermosilla. Excelente propuesta. O sea, Matei contrató a Manuel Guerra como encargado de probidad de la Municipalidad de Providencia, sabiendo de que Manuel Guerra era el fiscal de las clases de ética. Primero, pasa lo que pasa con Manuel Guerra. Segundo, ya que era evidente que no podía contratar a alguien que había tirado clases de ética porque todo el mundo sabía que lo que había pasado. Bueno, ahora hay prueba de que Manuel Guerra era un fiscal corrupto. Y ahora, tercer elemento, tu encargado de seguridad está involucrado en los chats de Hermosilla. Me parece que la candidata Matei y la corrupción tienen elementos que van uniéndolos indisolublemente. Así que es importante No, es tenerlo muy grave, presente. es muy grave. Todo lo que tenga que ver con el caso Hermosilla reviste complejidad, gravedad, deterioro institucional, no, es muy, muy fuerte. Ya, bueno, nos tenemos que ir. Cuando grande quiero ser como Marco. Ha sido un placer estar en esta silla con mi atuendo de sultana. Así que no sé si Darío volverá. Pero vuelva. sí les quiero decir, y también es importante hacer esta acotación, que se hayan decretado las diligencias no significa culpabilidad de nadie. Si Así vamos a es. mantener un mismo principio respecto de todas las personas a las cuales se les pide el celular o se les incautan los chats, hay que esperar, digamos, que avancen esas investigaciones y que hayan formalizaciones y eventualmente acusaciones para condenar a las personas. Como lo que pasó con Carol. Exactamente. Que Así eran es. falsos los antecedentes. Sí, entonces Así es. Esperemos, por ahora son antecedentes preliminares. Muchas gracias, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Feliz Un cumpleaños honor estar este a día Darío. acá. Es un honor para nuestra República de Chile. ¡Presidente! ¡Presidente! Gracias Diego, gracias Jesús que vino extraordinariamente a acompañarme en esta aventura. Muchas gracias Rodrigo. Y al Pablo, perdona, Pablo. Pablo. Ya. Grande Pablo. Adiós. Adiós.